Muy buenas a todos, señoras y señores. Bienvenidos a un video más en donde les traemos el resumen de los partidos de la semana en las Grandes Ligas. Les pedimos por favor que se suscriban y denle like para seguir creciendo. Sin nada más que decir, comencemos. Los resultados del día 11 de mayo fueron los siguientes. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Mellizos de Minnesota 10-8 en 11 entradas. Los Orioles de Baltimore vencieron por poco a los Diamondbacks de Arizona 5-4. Los Piratas de Pittsburgh ganaron por poco a los Cachorros de Chicago 10-9. Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Nacionales de Washington 4-2. Los Bravos de Atlanta triunfaron 4-1 sobre los Mets de Nueva York. Los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Marlins de Miami 8-3. Los Rayados de Tampa Bay ganaron 7-2 contra los Yankees de Nueva York. Los Tigres de Detroit ganaron 8-2 contra los Astros de Houston. Los Medias Blancas de Chicago aseguraron una victoria 3-1 contra los Guardianes de Cleveland. Los Gigantes de San Francisco vencieron a los Rojos de Cincinnati 5-1. Los Cerveceros de Milwaukee ganaron 5-0 sobre los Cardenales de San Luis. Los Rockies de Colorado triunfaron 8-0 contra los Rangers de Texas. Los Dodgers de Los Ángeles blanquearon a los Padres de San Diego 5-0. Los Angelinos de Los Ángeles derrotaron a los Reales de Kansas City 9-0. Y en el último partido del día, los Atléticos de Oakland ganaron 8-1 contra los Marineros de Seattle. Los resultados de los partidos del día 12 de mayo fueron los siguientes. Diamondbacks de Arizona derrotó a los Orioles de Baltimore 9-2. Los Medias Rojas de Boston ganaron 3-2 contra los Nacionales de Washington. Los Cachorros de Chicago vencieron a los Piratas de Pittsburgh 5-4 en 10 entradas. Los Mellizos de Minnesota ganaron 5-1 contra los Azulejos de Toronto. Los Astros de Houston derrotaron a los Tigres de Detroit 9-3. Los Marlins de Miami ganaron 7-6 contra los Phillies de Filadelfia en 10 entradas. Los Yankees de Nueva York ganaron 10-6 contra los Rayados de Tampa Bay en 10 entradas. Los Guardianes de Cleveland mantuvieron en cero a los Medias Blancas de Chicago 7-0. Los Cardenales de San Luis ganaron 4-3 contra los Cerveceros de Milwaukee. Los Rockies de Colorado ganaron 3-1 contra los Rangers de Texas en un juego de 10 entradas. Los Gigantes de San Francisco vencieron a los Rojos de Cincinnati 6-5. Los Reales de Kansas City ganaron 4-2 contra los Angelinos de Los Ángeles. Los Padres de San Diego mantuvieron en cero a los Dodgers de Los Ángeles 4-0. Los Marineros de Seattle ganaron 8-4 contra los Atléticos de Oakland. Y los Mets de Nueva York derrotaron a los Bravos de Atlanta 4-3. Los resultados del día 13 de mayo fueron los siguientes. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Orioles de Baltimore 3-2 en un juego que se extendió a 10 carreras. Los Tigres de Detroit ganaron 6-5 contra los Marlins de Miami. Los Rayados de Tampa Bay vencieron a los Medias Rojas de Boston 5-0. Los Phillies de Filadelfia ganaron contra los Mets de Nueva York 5-4. Los Bravos de Atlanta vencieron a los Cachorros de Chicago 2-0. Los Piratas de Pittsburgh ganaron 8-6 contra los Cerveceros de Milwaukee. Los Guardianes de Cleveland ganaron 7-0 contra los Rangers de Texas. Los Astros de Houston vencieron a los Atléticos de Oakland 9-2. Los Cardenales de San Luis derrotaron a los Angelinos de Los Ángeles 10-5. Los Diamondbacks de Arizona ganaron 6-5 contra los Rojos de Cincinnati. Los Rockies de Colorado derrotaron a los Padres de San Diego 5-4. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron 6-4 contra los Gigantes de San Francisco. Y el partido entre los Nacionales de Washington y los Medias Blancas de Chicago fue pospuesto. Los resultados de los partidos del día 14 de mayo fueron los siguientes. Los Marlins de Miami derrotaron a los Tigres de Detroit 1-0. Los Medias Rojas de Boston ganaron 5-4 contra los Rayados de Tampa Bay. Los Bravos de Atlanta ganaron 7-0 contra los Cachorros de Chicago. Los Yankees de Nueva York ganaron 5-1 contra los Mellizos de Minnesota. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Piratas de Pittsburgh 4-3. Los Guardianes de Cleveland ganaron 7-4 contra los Rangers de Texas. Los Astros de Houston vencieron a los Atléticos de Oakland 2-1. Los Cardenales de San Luis derrotaron a los Angelinos de Los Ángeles 7-6. Los Rojos de Cincinnati vencieron a los Diamondbacks de Arizona 6-2. Los Rockies de Colorado ganaron 6-0 contra los Padres de San Diego. Los Reales de Kansas City ganaron 4-2 contra los Marinos de Seattle. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron 10-2 contra los Gigantes de San Francisco. Los Nacionales de Washington ganaron 6-0 contra los Medias de Chicago en el primer juego. Mientras que los Medias Blancas de Chicago ganaron 4-0 contra los Nacionales de Washington en el segundo juego. El partido entre los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore fue pospuesto. Los resultados de los partidos del día 15 de mayo fueron los siguientes. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Azulejos de Toronto 3-2. Los Marlins de Miami derrotaron a los Tigres de Detroit 2-0. Los Cerveceros de Milwaukee ganaron contra los Piratas de Pittsburgh 10-2.
Los Medias Blancas de Chicago ganaron 2 carreras a 0 contra los Nacionales de Washington. Los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Rojos de Cincinnati 2 carreras a 1. Los Rockies de Colorado blanquearon a los Padres de San Diego 8 a 0. Los Reales de Kansas City ganaron 4 carreras a 2 contra los Phillies de Filadelfia. Los Rayados de Tampa Bay vencieron a los Medias Rojas de Boston 4 carreras a 3. Los Cachorros de Chicago ganaron 7 carreras a 1 contra los Bravos de Atlanta. Los Yankees de Nueva York ganaron 4 a 0 contra los Mellizos de Minnesota. Los Rangers de Texas ganaron 4 carreras a 0 contra los Guardianes de Cleveland. Los Astros de Houston derrotaron a los Atléticos de Oakland 3 carreras a 0. Los Angelinos de Los Ángeles ganaron 7 carreras a 2 contra los Cardenales de San Luis. Y los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 4 carreras a 1. Estos fueron los resultados del día 16 de mayo. Los Yankees de Nueva York vencieron a los Mellizos de Minnesota 5 a 0. Los Mets de Nueva York derrotaron a los Phillies de Filadelfia 6 a 0 en un juego que se extendió hasta la 11ª ronda. Los Rayados de Tampa Bay ganaron 7 a 0 contra los Medias Rojas de Boston. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cachorros de Chicago 5 a 4. Los Astros de Houston ganaron 8 a 1 contra los Atléticos de Oakland. Y los Rojos de Cincinnati vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 7 a 2. Los resultados de los juegos del día 17 de mayo fueron los siguientes. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cachorros de Chicago 9 carreras a 3. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Nacionales de Washington con 4 carreras a 2. Los Yankees de Nueva York triunfaron 4 a 2 contra los Medias Blancas de Chicago. Los Rayados de Tampa Bay bailaron hacia la victoria con una victoria de 4 a 3 contra los Azulejos de Toronto. Los Guardianes de Cleveland vencieron a los Mellizos de Minnesota 3 a 2. Los Marlins de Miami derrotaron a los Mets de Nueva York 8 a 0. Los Padres de San Diego se impusieron por poco 3 a 1 contra los Bravos de Atlanta. Los Reales de Kansas City ganaron 6 a 2 contra los Atléticos de Oakland. Los Astros de Houston vencieron por poco a los Cerveceros de Milwaukee 5 a 4. Los Cardenales de San Luis superaron a los Medias Rojas de Boston 10 a 6. Los Tigres de Detroit dominaron 13 a 0 contra los Diamondbacks de Arizona. Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Rojos de Cincinnati 7 a 3. Y los Gigantes de San Francisco cerraron el día con una victoria de 10 a 5 contra los Rockies de Colorado. Y por último, los resultados del día de ayer 18 de mayo fueron los siguientes. Los Yankees de Nueva York derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 6 a 1. Los Cachorros de Chicago vencieron a los Piratas de Pittsburgh 1 a 0. Los Rayados de Tampa Bay ganaron 5 a 4 contra los Azulejos de Toronto. Los Marineros de Seattle ganaron 4 a 3 contra los Orioles de Baltimore. Los Gigantes de San Francisco vencieron a los Rockies de Colorado 14 a 4. Los Marlins de Miami derrotaron a los Mets de Nueva York 10 a 9 en 10 entradas. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Nacionales de Washington por poco, 4 a 3. Los Guardianes de Cleveland ganaron 11 a 4 contra los Mellizos de Minnesota. Los Reales de Kansas City vencieron a los Atléticos de Oakland 5 a 3. Los Cerveceros de Milwaukee ganaron 4 a 2 contra los Astros de Houston. Los Cardenales de San Luis derrotaron a los Medias Rojas de Boston 7 a 2. Los Rangers de Texas ganaron 3 a 2 contra los Angelinos de Los Ángeles. Los Tigres de Detroit vencieron a los Diamondbacks de Arizona 8 a 3. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron 4 a 0 contra los Rojos de Cincinnati. Bueno, eso es todo por hoy con las últimas noticias del mejor béisbol del mundo. No olvides darle me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.